¿Por qué vivir con tus hijos hoy podría ser el mayor error de tu vida? Quiero empezar esta conversación contigo de una forma muy íntima, como si estuviéramos sentados frente a frente, tomando café y mirándonos a los ojos. Quiero hacerte una promesa profunda y poderosa que puede transformar tu perspectiva de la vida a partir de ahora. Si me acompañas hasta el final de esta reflexión, te darás cuenta de que la decisión de mantener tu propio espacio, de preservar tu independencia incluso en la vejez, puede ser la mayor prueba de amor que hayas dado jamás a ti mismo y a tu familia. Y sé que quizás ahora mismo algo dentro de ti se agita. Quizás una voz dice: pero siempre he aprendido que la familia está hecha para estar unida, que envejecer significa vivir con los hijos, que la compañía es sinónimo de seguridad. Yo también crecí oyendo eso. Nuestra cultura fomenta la idea de que el hogar ideal es uno lleno de gente, con padres, hijos y nietos viviendo bajo el mismo techo, como si fuera una hermosa telenovela. Pero la vida real no es una telenovela. La vida real está hecha de silencios que pesan, de pequeñas tensiones de las que nadie habla, de rutinas que chocan hasta convertirse en fricción. Y aquí es donde comienza nuestra conversación. Vivir con nuestros hijos realmente nos da más amor, más seguridad, más compañía, o podría, sin darnos cuenta, robarnos nuestra libertad, identidad e incluso la armonía familiar. Lo primero que debemos entender es que la convivencia permanente no es sinónimo de cercanía emocional. ¿Cuántas veces te has sentido solo, incluso rodeado de gente? Sí, claro, y con la edad, este sentimiento se intensifica. Al empezar a vivir con tus hijos, inevitablemente pierdes parte de tu autonomía. No es que no te quieran, no es que no quieran lo mejor para ti, es porque ya tienen sus propias vidas, tienen sus propias rutinas, sus propias prioridades, sus propias decisiones, y por mucho que digan, también es tu casa, en el fondo sabes que no es así. Dejas de ser el protagonista de tu hogar y te conviertes en un personaje secundario de su historia. Piénsalo, durante décadas tuviste el control de tus decisiones. Elegías qué comer, a qué hora dormir, cuándo invitar a alguien a casa, qué música escuchar, cómo organizar tus días. Y de repente, al mudarte con tus hijos, cada una de estas decisiones pasa a depender de otra persona. Al principio, puede que te adaptes. Incluso puede que te resulte cómodo no tener tantas responsabilidades. Pero tarde o temprano, empiezas a sentir el peso de perder tu propia voz. ¿Has notado cómo las pequeñas cosas, que antes no significaban nada, se vuelven tensas cuando compartes casa? Un vaso olvidado en el fregadero, una opinión sobre la crianza de los nietos, la televisión encendida cuando alguien necesita un poco de tranquilidad. Nada de esto importaría en tu propia casa. Pero en la rutina diaria de otra familia, estas situaciones se convierten en chispas que poco a poco encienden un fuego difícil de apagar. Y entonces viene la pregunta que muchos evitan: ¿vale la pena sacrificar la armonía de la relación con los hijos en nombre de la idea de que todos vivan juntos? Aquí es donde quiero hacerte reflexionar. El amor no es sinónimo de coexistencia forzada. El amor es libertad. Es cuando el encuentro se elige, no se impone. Porque cuando mantienes tu espacio, cada visita adquiere un sabor nuevo. El abrazo tan esperado es más cálido, la conversación más profunda y el tiempo compartido se vive con mayor alegría. Cuando hay una sana distancia, las relaciones florecen. Cuando hay imposición, hasta el amor más grande se desgasta. Y no hablo de orgullo ni de egoísmo. Hablo de algo más grande: respeto por uno mismo. Cuidarse no significa darle la espalda a la familia, sino asegurar que el vínculo se mantenga fuerte y libre de resentimiento. Contrariamente a la creencia popular, vivir separado de los hijos no crea distancia emocional. De hecho, protege la relación.
porque cuando te visitan es por amor, no por obligación. Cuando los llamas es para compartir algo bueno, no para exigir atención. Ahora, dime con sinceridad, ¿te gustaría pasar tus últimos años en un espacio verdaderamente tuyo, donde cada objeto tenga su propia historia, donde elijas abrir la ventana por la mañana para escuchar a los pájaros, donde se respete tu rutina? ¿O preferirías estar en un lugar donde cada decisión dependa de otros, donde tengas que adaptarte a horarios que no son tuyos, donde te sientas como un huésped permanente en casa de tus hijos? Esta puede ser una de las decisiones más difíciles de la vida. Y por eso quiero acompañarte en esta reflexión, porque la vejez no es momento para renunciar a lo que eres, no es momento para callar, no es momento para vivir con miedo a la soledad. La vejez es un momento para reencontrarte con uno mismo, para vivir con tranquilidad, para darte el derecho a tener tu propio espacio y a seguir siendo protagonista de tu historia. Y sé que probablemente estés pensando ahora mismo, ¿y si me pasa algo? ¿Y si necesito ayuda inmediata? Esta es una de las objeciones más comunes. Pero piénsalo, ¿vivir con tus hijos garantiza ayuda inmediata? Puede que estén trabajando, ocupados, preocupados por mil cosas. Hoy en día hay muchísimas maneras de pedir ayuda: teléfono, vecinos, tecnología, servicios médicos. La seguridad no depende de vivir bajo el mismo techo, sino de cómo organizas tu vida. Y aquí viene otro punto esencial: espontaneidad. ¿Te has parado a pensar alguna vez en lo importante que es? La espontaneidad es lo que le da sabor a nuestros días. Es poder invitar a un amigo a tomar un café sin pedir permiso, escuchar música alta sin miedo a molestar a alguien, trasnochar porque decidiste ver una película vieja o simplemente madrugar para disfrutar del silencio. Puede que parezcan pequeñas, pero estas pequeñas libertades mantienen viva el alma. Y cuando vives con tus hijos, inevitablemente pierdes algo de esa espontaneidad. Aunque no te impongan reglas, sientes la necesidad de adaptarte. Poco a poco dejas de hacer cosas que disfrutas para no molestarlos. Y antes de que te des cuenta, ya no controlas tu tiempo ni tus hábitos. Es como vivir en una jaula invisible, sin barrotes visibles, pero que restringe cada paso. Ahora dime, ¿vale la pena sacrificar tu identidad para evitar estar solo? ¿La soledad realmente se trata de no tener gente alrededor, o se trata de estar rodeado de gente y aún así sentirse invisible? He visto esto suceder tantas veces. He visto a hombres y mujeres que creían que, al mudarse con sus hijos, tendrían más compañía y más cuidados. Al principio parecía hermoso: desayunos compartidos, risas en la cocina, niños correteando por la casa. Pero con el tiempo, todo se convirtió en una carga. El padre que quería escuchar la radio temprano y era una molestia. La madre que quería cocinar sus recetas, pero a nadie le gustaban. El abuelo que se sentía sobrado en las decisiones del hogar. Y poco a poco, lo que se suponía que era amor se convirtió en silencio, resentimiento y frustración. Y aquí está el conflicto que a nadie le gusta admitir: la proximidad física puede, paradójicamente, generar distancia emocional. Cuando te conviertes en parte de la rutina diaria de tus hijos, el tiempo juntos pierde valor. Antes, te llamaban con entusiasmo, programaban citas y hacían planes. Ahora, como siempre están contigo, ya no sienten esa necesidad. La interacción social que parecía la solución se convierte en desinterés. Es duro oírlo, pero hay que decirlo. Vivir con tus hijos podría ser el mayor error de tu vida. No porque no te quieran, sino porque sus vidas son diferentes. Y la tuya debería seguir siéndolo también. Así que quiero dejaros una promesa. Si te permites reflexionar profundamente sobre esta elección, descubrirás que preservar tu espacio, tu rutina y tu libertad no es una afrenta a tu familia, sino un regalo para ellos. Es la forma más saludable de mantener un vínculo amoroso sin desgastarlo.
Y a partir de este punto, quiero que te hagas una pregunta que tendrá eco en la siguiente parte. ¿Qué es más valioso para ti? ¿Vivir acompañado por la obligación o ser visitado por el amor? Quisiera empezar esta segunda parte con una pregunta que quizá te remueva profundamente. ¿Hasta qué punto vivir con los hijos es realmente un gesto de cuidado? ¿Y hasta qué punto puede ser el comienzo de una prisión silenciosa? En la primera parte, hablamos de la independencia, de cómo perder la voz en la vida cotidiana puede erosionar la identidad. Ahora, quiero profundizar en algo aún más delicado, el peso invisible de la coexistencia forzada. Porque, créeme, no son solo las paredes las que se estrechan cuando compartimos el mismo techo, es el alma la que, poco a poco, se queda sin espacio para respirar. ¿Te has parado a pensar alguna vez en cuántas veces a lo largo de tu vida te has sacrificado para no molestar a alguien? Puede que haya sido algo pequeño, como dejar de escuchar música para no molestar, o algo más grande, como silenciar una opinión para evitar una discusión. Ahora imagina vivir esto a diario, en un espacio que no es del todo tuyo. Al principio parece simple. No voy a encender la tele ahora. Están ocupados. Pero con el tiempo, estos gestos se acumulan y antes de que te des cuenta, ya no controlas ni siquiera las pequeñas decisiones que antes parecían triviales. Y aquí empieza la gran trampa. Cuando vives con tus hijos, tu presencia inevitablemente se convierte en rutina, no en un privilegio. Al principio, sí, hay entusiasmo. Te reciben con cariño, seguros de saber que te cuidan. Pero con el paso de los meses, el encanto del nuevo arreglo se desvanece y empiezas a formar parte del paisaje. ¿Y qué pasa cuando alguien es visto como paisaje? Ya no te celebran, ya no te invitan, ya no eres especial. Estás ahí todos los días y esta constancia apaga la luz del anhelo, el brillo de la anticipación, el placer de la visita elegida. Y eso duele. He visto a muchas personas mayores contar lo mismo. Cuando vivía sola, mis hijos me llamaban más, me visitaban con más alegría. Ahora que estoy aquí todos los días, siento que han dejado de verme. Es cruel, pero cierto. La convivencia forzada crea una especie de entumecimiento emocional. Estás físicamente cerca, pero emocionalmente distante. Y luego viene otro peso invisible, la paciencia que se pierde. ¿Has notado lo fácil que es perder la paciencia con quienes siempre están a nuestro lado? Piensa en parejas que han vivido juntas durante décadas, hermanos que comparten habitación, colegas que trabajan codo con codo. La convivencia prolongada amplifica cada detalle, cada diferencia. El tono de voz que antes era imperceptible empieza a irritar. Los pequeños hábitos se convierten en fuente de fricción. No es malicia, es simplemente humano. Cuanto más cerca estás, más expuesto estás. Ahora, apliquemos esto a la relación entre padres mayores e hijos adultos. Tienen sus propias rutinas, sus propias presiones, sus propios problemas laborales, sus propias discusiones, sus propias dificultades económicas. Estás ahí, viéndolo todo, escuchándolo todo, sintiéndolo todo. Aunque no quieras involucrarte, aunque no tengas una opinión, la energía de estos problemas te llega al corazón. Y luego, sin darte cuenta, empiezas a cargar con cargas que no son tuyas. Es como estar en una casa donde cada habitación pesa. Tu hijo llega cansado, tu nuera está estresada, tus nietos hacen ruido, tus facturas están atrasadas. Intentas sonreír, intentas no molestar, pero en el fondo sientes que estás en medio de una tormenta que no debería ser tuya. ¿Y qué les pasa a quienes ya enfrentan los desafíos del envejecimiento? Su mente y su cuerpo se desgastan aún más rápido. Quizás reconozcas algo de esto en ti. Quizás hayas sentido esa extraña mezcla de gratitud e incomodidad. Gratitud por estar cerca de tus hijos, pero incomodidad por no sentirte plenamente integrado. Es una paradoja dolorosa, porque no quieres irte,
pero tampoco encuentras paz estando tan cerca. Y aquí es donde surge una pregunta fundamental. ¿Estar siempre presente realmente cuida el vínculo o lo desgasta hasta romperlo? El peso invisible también se refleja en cómo empiezas a ser visto. Al principio, eres el padre o la madre amado, una presencia celebrada. Con el tiempo puede convertirse en una responsabilidad constante. Sin quererlo, sin malicia, los niños empiezan a sentir que necesitan estar siempre atentos, que necesitan incluirte en cada decisión, que necesitan aceptar tu forma de hacer las cosas, incluso cuando ya no encaja con el ritmo de su hogar. Y tú, por otro lado, empiezas a sentirte una carga, no porque te lo digan, sino porque la energía cambia. Una mirada, un suspiro, una frase suelta. «Ay, mamá, no puedo ahora. Papá, vuelvo enseguida, no toques eso». Estas pequeñas cosas empiezan a carcomerte y te preguntas, ¿me he convertido en una molestia? ¿Estoy estorbando más de lo que ayudo? Este es uno de los mayores riesgos de la convivencia forzada, convertir el amor en resentimiento. Y cuando el amor se corroe por el resentimiento, nunca regresa. Ahora, quiero que pienses en algo. ¿Cuántos momentos bonitos de tu vida con tus hijos nacieron precisamente porque había distancia? La llamada inesperada que te llenó el corazón de alegría. La visita sorpresa que te hizo brillar los ojos. El almuerzo dominical planeado con tanto cariño. Todo esto existe solo porque hubo separación, porque hubo anhelo, porque hubo espacio para que el encuentro fuera especial. Cuando se vive juntos, estos momentos pierden su brillo. Ya no hay sorpresas ni expectativas. Lo que queda es la rutina. Y la rutina, cuando se comparte sin opción, puede ser asfixiante. Pero hay algo aún más profundo: independencia emocional. Cuando vives en tu propio espacio, por pequeño y sencillo que sea, mantienes viva la llama de la autonomía. Te despiertas sabiendo que el día es tuyo. Tú decides si cocinar o pedir comida a domicilio. Tú decides si recibir invitados o guardar silencio. Tú decides si ordenar la casa o dejarla desordenada. Y estas decisiones, por pequeñas que sean, alimentan tu mente y tu corazón. Ahora bien, cuando todo esto lo deciden otros, cuando cada decisión se filtra, se pierde el sentido de identidad. Y la pérdida de identidad es uno de los dolores más crueles de la vejez. Quiero provocarte con una imagen. Imagina despertar por la mañana en casa de tus hijos. Abres la puerta del dormitorio y al instante los encuentras en movimiento. Sus voces, su urgencia, su ritmo apresurado. Quieres desayunar tranquilo, pero la cocina está llena. Te gustaría escuchar tu música favorita, pero alguien necesita silencio para una reunión. Consideras invitar a un amigo, pero no quieres molestarlo. Poco a poco, el mundo deja de ser tuyo. Ahora, imagina lo contrario. Te despiertas en tu propia casa. Abres la ventana y dejas entrar el sol. Decides si prepararte un café o simplemente sentarte a mirar la calle. Enciendes la radio, pones música o simplemente guardas silencio. Cada decisión, por simple que sea, reafirma que sigues vivo, que sigues siendo dueño de ti mismo. ¿Ves la diferencia? No se trata de lujo ni de comodidad, se trata de dignidad, se trata de autoestima, se trata de libertad. Y aquí está la gran promesa de esta parte. Si entiendes el peso invisible de la convivencia forzada, comprenderás que vivir con tus hijos puede parecer un gesto de amor, pero muchas veces se convierte en una prisión emocional que te asfixia a ti y a ellos. Sé que mucha gente dice, pero si vivo sola, me sentiré indefensa. Este miedo es legítimo, pero no se equivoquen. Vivir con sus hijos no elimina este miedo, solo lo disimula, porque incluso en la misma casa, uno puede sentirse solo, puede sentirse invisible, puede sentirse una carga, y esto es mucho más doloroso que vivir en su propia casa, pero rodeada de personas y vínculos elegidos. Así que quiero que guardes una frase contigo.
La soledad no es estar sin gente alrededor, la soledad es estar sin espacio dentro de ti. Y de eso hablaremos en la siguiente parte, cuando os traeré historias reales de personas que vivieron este dilema y descubrieron en la práctica el precio de renunciar al propio espacio. ¿Sabes cuando la vida parece ponernos un espejo y de repente nos damos cuenta de que lo que creíamos que era la solución podría ser en realidad el principio del problema? Bueno, de eso es de lo que quiero hablarte ahora. Porque una cosa es decir, en teoría, que vivir con tus hijos puede quitarte independencia y erosionar tus vínculos. Otra cosa es verlo en primera persona, en tu rutina, en tu vida diaria. ¿Y si te dijera que a menudo el amor más verdadero no se trata de estar juntos todo el tiempo, sino de mantener una sana distancia? Parece contradictorio, ¿verdad? Pero ahí está la sorpresa. Cuanto más unidos estamos, más nos duele. Cuanto más libres somos, más unidos nos sentimos. ¿Alguna vez te has parado a pensar en esto? Quiero que imaginen la historia de Marta, una mujer de 72 años, siempre conocida por su calma y serenidad. Marta enviudó y, como sucede en tantas familias, sus hijos con la mejor intención le dijeron: «Mamá, ven a vivir con nosotros, así no estarás sola». Suena a una invitación cariñosa, ¿verdad? Y al principio, de verdad que lo fue. Los primeros meses fueron dulces. Desayunos juntos, conversaciones en la cocina, la sensación de estar rodeada de tus seres queridos. Pero ¿sabes qué empezó a pasar con el tiempo? Los pequeños detalles se convirtieron en obstáculos. A Marta le gustaba madrugar y escuchar la radio, pero su nuera trabajaba hasta tarde y necesitaba dormir por la mañana. A Marta le encantaba cocinar sus propias recetas, pero sus nietos se resistían a ese estilo de cocina. Lo que antes le parecía natural, ahora era una fuente de tensión. Y yo pregunto, ¿cuántas veces has dejado de ser tú mismo para no molestar a alguien? Con el tiempo, Marta se dio cuenta de algo aún más doloroso. Antes, sus hijos la llamaban casi a diario, la invitaban a tomar un café y se aseguraban de organizar salidas. Ahora, viviendo bajo el mismo techo, todo eso había desaparecido. Ya no era necesario. La proximidad física apagó el anhelo, extinguió la llama de la búsqueda. Marta se encontró cerca de todos, pero emocionalmente más distante que nunca. Cuéntame algo en los comentarios. ¿Alguna vez has experimentado esto? ¿Estar rodeado de gente y aún así sentirte solo? Me gustaría mucho saber si alguna vez has sentido esta sensación. Ahora, cambiemos la escena. Les presento a Ernesto, de 75 años. Un hombre sencillo, carpintero, que dedicó toda su vida a mantener a su familia con dignidad. Al enviudar, sus hijos insistieron: «Papá, vende la casa y ven a vivir con nosotros. Así podemos estar tranquilos sabiendo que estás cerca». Ernesto, por amor, aceptó. Al fin y al cabo, ¿qué padre no quiere estar cerca de sus hijos y nietos? Al principio, todo parecía un sueño. Desayunos llenos de risas, tardes ayudando a los nietos a armar juguetes y cuentos. Pero como siempre, la rutina revelaba otra cara. A Ernesto le gustaba madrugar para preparar café y ver el amanecer. En casa de su hijo, la vida era acelerada y nocturna. Su simple costumbre de vivir la mañana en silencio empezó a ser considerada una molestia. ¿Alguna vez te has dado cuenta que lo que para ti es natural es casi un problema para los demás? Poco a poco, Ernesto dejó de escuchar música, de cocinar como le gustaba, de organizar su espacio como siempre. No porque nadie se lo prohibiera, sino porque, en una casa que no era la suya, cada gesto le parecía una invasión. Hasta que un día se miró al espejo y ya no se reconoció. Fue entonces cuando tomó una decisión valiente. Les dijo a sus hijos que necesitaba recuperar su propio espacio. No por falta de amor, sino precisamente para preservarlo. Se mudó a un apartamento pequeño, lo suficientemente cerca para recibir visitas, lo suficientemente lejos para respirar. ¿Y saben qué pasó? Su vínculo con sus hijos floreció de nuevo.
Las conversaciones recuperaron su esencia, las visitas se volvieron alegres y los momentos compartidos volvieron a ser especiales. Ahora dime, ¿alguna vez has pensado que al renunciar a tu espacio podrías estar renunciando también a la alegría de las relaciones? Y quiero invitarte a que reflexiones conmigo en los comentarios. Si estuvieras en el lugar de Ernesto, ¿tendrías el mismo coraje de decir, necesito recuperar mi espacio? Estas historias no son la excepción, son más comunes de lo que imaginamos. Marta, Ernesto, Alice, Ricardo, hombres y mujeres que creían que la cercanía lo resolvería todo, pero descubrieron que sin autonomía, hasta el amor más fuerte se debilita. Y aquí va una solución para romper esquemas. ¿Han notado que incluso los nietos empiezan a ver a sus abuelos de otra manera cuando tienen su propia casa? No se trata solo de el abuelo que vive aquí. Se trata de el abuelo que tiene su propio mundo, sus propias historias, sus propios hábitos. Esto inspira, esto enseña. Enseña que envejecer no se trata de desaparecer, sino de seguir existiendo, con dignidad y autenticidad. Ahora les pregunto, ¿qué ejemplo les gustaría dejar a sus hijos y nietos? ¿El ejemplo de alguien que lo dejó todo para no causar problemas? ¿O el ejemplo de alguien que mantuvo su identidad hasta el último día? Sé que puede parecer una pregunta difícil, pero respóndela tú mismo y, si te animas, compártela en los comentarios. A veces, tu respuesta puede inspirar a otros que estén pasando por el mismo dilema. Y aquí quiero plantear un punto aún más impactante: energía emocional. Cuando viven juntos, el estrés del día a día inevitablemente los afecta. Peleas de pareja, preocupaciones financieras, discusiones triviales, aunque nadie lo quiera, terminan involucrados. Y esta carga en la vejez se cobra un alto precio. La energía que debería dedicarse a vivir con calma, a disfrutar, se desperdicia absorbiendo preocupaciones ajenas. Ahora, haz una pausa y piensa. ¿Realmente quieres pasar tus últimos años cargando con tensiones que no te pertenecen? Este es el momento en que muchas personas se dan cuenta de que la soledad más dolorosa no es la física, es la emocional. Y esto puede ocurrir incluso con el teatro lleno. Así que, me gustaría invitarlos a compartir en los comentarios un recuerdo de alguna vez que hayan extrañado a alguien que vive lejos. ¿Cómo fue ese reencuentro? ¿Notaron cómo la distancia hizo el momento más valioso? La misma lógica aplica aquí. Y antes de cerrar esta parte, quiero que recuerden esto. El amor no se trata de estar unidos todo el tiempo. Se trata de tener la libertad suficiente para que cada encuentro sea una elección, no una obligación. Si ya te diste cuenta de que demasiada cercanía puede erosionar los lazos más fuertes, espera a escuchar la siguiente parte. Te mostraré cómo la independencia no es solo una opción práctica, sino un profundo acto de respeto propio y verdadero amor por la familia. Ahora dime, ¿te has parado alguna vez a pensarlo de esa manera? Hay una pregunta que persiste en la mente de muchas personas a medida que llegan a la vejez. ¿Y si estoy solo? Este miedo, quizás más profundo que cualquier otro, ha llevado a millones de hombres y mujeres a tomar decisiones que cambian radicalmente el curso de sus vidas. Decisiones que en apariencia parecen garantizar seguridad, pero que en esencia pueden robarnos lo más preciado que apreciamos: la libertad de seguir siendo nosotros mismos. Pero, ¿son la soledad y la libertad realmente opuestas? ¿O las confundimos, creando fantasmas que nos paralizan? Quiero que te detengas un momento y te hagas esta pregunta. ¿Tienes miedo de estar solo o tienes miedo de no ser recordado? Esta distinción lo cambia todo. Porque la verdadera soledad no surge de la ausencia física de las personas que nos rodean, sino de la falta de espacio para ser escuchados, comprendidos y respetados. Es posible vivir en una casa abarrotada y sentirse invisible. Es posible vivir con tus hijos
y sentir un vacío aún mayor que cuando estás solo en tu propia casa. Y no lo digo solo en abstracto. Estudios recientes de la Organización Mundial de la Salud indican que más del 35% de las personas mayores que viven con familiares afirman sentirse como una carga dentro del hogar. Este solo hecho debería ser alarmante, porque no se trata solo de convivencia, sino de identidad. Ahora quiero contarles una historia que podría ser similar a la de alguien que conozcan. Doña Lucia, de 80 años, viuda desde hacía una década. Cuando su salud empezó a decaer, su hija mayor insistió: «Mamá, ven a vivir con nosotras. Será mejor para ti, tendrás compañía, te cuidaremos». Lucia aceptó. Al principio parecía un paraíso, nietos correteando por la casa, la alegría de oír voces, la sensación de no estar sola. Pero con el tiempo, la rutina se transformó en silencio. No un silencio físico, la casa siempre era ruidosa, sino un silencio interior. ¿Sabes por qué? Porque ya nadie le preguntaba cómo quería pasar el día. Nadie se acordaba de poner su música favorita. A nadie le importaba si prefería el té al café. No era falta de amor, era la simple consecuencia de vivir en un espacio que no era suyo. Y entonces te pregunto, ¿qué duele más? ¿Estar solo en tu propia casa o sentirte olvidado en casa de alguien más? El caso de Doña Lucia no es aislado. Un estudio realizado por la Universidad de Stanford reveló algo sorprendente. Las personas mayores que mantienen una vivienda independiente viven, en promedio, 7 años más que quienes se mudan permanentemente con sus hijos. Esto no se debe solo a factores médicos, sino principalmente psicológicos. La autonomía diaria, incluso en pequeñas cosas, sirve como un ejercicio mental constante. Preparar tus propias comidas, elegir la hora de dormir, decidir cuándo recibir visitas, todo esto mantiene tu mente activa y mantiene tu autoestima. ¿Qué pasaría si te dijera que la clave para prolongar la vida puede estar en mantener esta independencia? Aquí quiero mencionar otro ejemplo. El señor Alberto, de 76 años. Siempre fue alegre, bromista, de esos que iluminaban cualquier habitación. Pero cuando aceptó la invitación de vivir con su hijo menor, algo cambió. Poco a poco dejó de contar historias, de jugar con sus nietos y de hablar en voz alta. Él mismo dijo: «Es mejor estar callado para no molestar». ¿Te das cuenta de la gravedad de esta frase? Para no molestar. ¿Cuántas veces lo hemos repetido en silencio? ¿Cuántas veces nos hemos tragado nuestros deseos por miedo a ser vistos como una carga? Sus amigos notaron que Alberto ya no asistía a sus reuniones semanales, que ya no tenía ganas de salir, hasta que uno de ellos, curioso, preguntó: «¿Pero por qué ya no vienes?». Y la respuesta fue devastadora: «Porque no tengo nada más que contar. Mi vida ahora es simplemente adaptarme a la vida de los demás». Duele solo oírlo, ¿no? Y es en este punto donde quiero romper un patrón de pensamiento. Estar solo no significa estar vacío. A veces, la soledad que eliges es precisamente el espacio que necesitas para redescubrirte. Ahora dime, ¿te ha pasado alguna vez que sientes más paz estando solo que rodeado de gente? Comparte una experiencia similar en los comentarios. Tu reflexión podría ayudar a quienes comparten el mismo miedo. Pero sé que alguien pensará: «Bueno, ¿y si necesito ayuda? Si me caigo o tengo una emergencia, ¿quién estará conmigo?». Esta es una preocupación legítima, y por eso quiero mencionar un hecho importante. Hoy en Brasil, más del 70% de las capitales ya cuentan con servicios de monitoreo remoto para personas mayores. Dispositivos que detectan caídas, botones de emergencia que alertan a familiares e incluso aplicaciones que conectan a vecinos y amigos cercanos en caso de necesidad. La tecnología está transformando el concepto de seguridad en la vejez. Esto significa que depender únicamente de la presencia física de los hijos ya no es la única solución. De hecho, en muchos casos, vivir con ellos no garantiza nada.
¿Cuántas veces hemos escuchado historias de padres que enfermaron en casa mientras sus hijos trabajaban? La proximidad física no sustituye a una red de apoyo bien organizada. Y si te dijera que quizás tu mayor seguridad reside en vivir cerca pero no uno al lado del otro. Así tendrás apoyo inmediato cuando lo necesites, pero conservarás tu libertad cuando no. Otro punto que rara vez se discute es la energía emocional que se pierde en la coexistencia forzada. Los estudios de psicología social muestran que el simple acto de adaptarse constantemente a las reglas de la casa de otra persona puede aumentar el riesgo de 40% niveles de estrés en los ancianos. Este estrés crónico, a su vez, se asocia con un mayor riesgo de hipertensión, diabetes e incluso demencia. ¿Alguna vez te has parado a pensar que renunciar a tu espacio podría significar renunciar a tu salud? Y aquí viene algo que puede parecer sorprendente. En países como Suecia, Noruega y Dinamarca, más del 85% de las personas mayores de 70 años viven solas o en viviendas independientes aunque tengan hijos cerca. El resultado: altos niveles de satisfacción personal y longevidad. No es porque amen menos a sus familias, sino porque comprenden que amar también significa dejar espacio para que el otro exista. Ahora imagina esto aplicado a tu realidad. ¿Cómo sería tener tu propio espacio a tu manera, pero a solo minutos de casa de tus hijos? ¿No sería más fácil poder verlos cuando quieras, sin necesidad? Y aquí hay otra provocación. Si tus hijos supieran que tu independencia aumentaría sus posibilidades de vivir más tiempo, ¿crees que preferirían tenerte bajo supervisión constante o sano, activo y feliz en tu propio hogar? Responde en los comentarios. Si fueras tú, ¿te gustaría que tus padres vivieran contigo o tuvieran su propio espacio? Quiero que esta reflexión los motive no solo a ustedes, sino también a quienes lean las respuestas. Porque a veces, en el diálogo entre generaciones, se aprenden las lecciones más importantes. Pero antes de continuar, quiero compartir una última historia de esta sección. Doña Elsa, de 83 años, era considerada frágil por su familia. Cuando sus hijos insistieron en que se mudara con ellos, dijo algo que impactó a todos. Prefiero morir en mi propio rincón que vivir mucho tiempo sin ser yo misma. La consideraban testaruda, incluso egoísta, pero se mantuvo firme. Permaneció en su pequeño apartamento, recibiendo visitas constantes, pero manteniendo su rutina. Hoy, casi 10 años después, es ella quien todavía recibe a sus nietos con pastel casero, quien llama a sus hijos para preguntarles sobre sus proyectos, quien inspira a toda la familia con su vitalidad. Y cuando le preguntan cuál es su secreto, responde simplemente: nunca dejé de ser dueña de mi vida. Ahora les pregunto, ¿no es hora de repensar nuestra comprensión de la vejez? ¿Será que, en el fondo, la mayor prueba de amor que podemos dar a nuestros hijos es demostrarles que podemos seguir viviendo solos? Recuerde esta frase: la soledad impuesta debilita, pero la soledad elegida libera, y es precisamente esta libertad la que quiero abordar en la siguiente sección. Hablaremos de cómo la independencia, además de proteger la salud, también inspira a los hijos y nietos a comprender que envejecer no se trata de rendirse, sino de reinventarse. Si has seguido hasta aquí, ya habrás notado un hilo invisible que conecta todo lo que hemos discutido: la profunda necesidad de seguir siendo dueño de la propia vida. Desde las historias de Marta, Ernesto, Alicia y Ricardo, hasta las reflexiones sobre la soledad, la libertad, la autoestima y la conexión, el punto central es siempre el mismo. Nadie sobrevive bien a la vejez cuando renuncia a su esencia. Y la esencia está en el espacio que habitamos, en las elecciones que hacemos, en las pequeñas rutinas que construyen quiénes somos. Pero quizás ahora te preguntes, ¿cuál es la respuesta final a este dilema? Después de todo, ¿vale más la seguridad de vivir con tus hijos
que la libertad de mantener tu propio espacio? La respuesta puede parecer sencilla, pero no lo es, porque no se trata solo de dónde vivir, sino de cómo elegir vivir. Vivir con tus hijos puede parecer la solución más lógica, pero ¿cuántas veces nos ha traicionado la lógica? ¿Cuántas veces hemos hecho lo que parecía correcto a los ojos de los demás, solo para descubrir que por dentro nos estábamos marchitando? Y aquí quiero que reflexionéis. La vida, en su fase más madura, debe guiarse por las convenciones sociales o por la propia paz. Esta es una de las preguntas más importantes de la vejez. Porque lo que la sociedad espera de ti puede ser muy diferente de lo que tu corazón realmente desea. Lo cierto es que cada vez hay más investigaciones que demuestran que la independencia emocional y física es uno de los factores más importantes para una longevidad saludable. No es la genética, ni los ingresos, ni siquiera la dieta, aunque todo esto influye. Lo que realmente prolonga la vida y le añade calidad es la sensación de que aún controlas tu destino. Un estudio de Revista de Estudios sobre el Envejecimiento, un estudio publicado hace unos años, realizó un seguimiento de más de 2.000 personas mayores de entre 70 y 90 años. Los resultados fueron claros. Quienes mantenían la independencia en la toma de decisiones sobre sus rutinas diarias, incluso en hogares pequeños o sencillos, presentaban tasas de depresión un 60% menores que quienes vivían en hogares compartidos con niños o familiares. Curiosamente, incluso quienes contaban con menos recursos económicos, pero mantenían su independencia, reportaron niveles de felicidad mucho más altos que quienes vivían en entornos teóricamente más cómodos. Esto nos lleva a una poderosa conclusión. La verdadera riqueza en la vejez no está en el tamaño de la casa, sino en la libertad que representa. Pero seamos honestos, sabemos que el miedo existe. Miedo a la enfermedad, miedo a la soledad, miedo a no tener a nadie a quien recurrir. Estos miedos son legítimos y no deben ignorarse. Lo que quiero mostrarles es que estos miedos no tienen por qué resolverse perdiendo la independencia. Al contrario, hoy en día existen cientos de soluciones creativas para equilibrar el cuidado y la libertad, desde tecnologías de monitoreo hasta redes de apoyo comunitario y grupos vecinales que se organizan para cuidarse mutuamente. Y aquí os pregunto, ¿no estáis ya estancados en el modelo obsoleto de que envejecer bien significa estar bajo el techo de vuestros hijos? Al observar países que han revolucionado este concepto, como Japón, Suecia y los Países Bajos, vemos que la independencia es la norma, no la excepción. En Japón, por ejemplo, es común que las personas mayores vivan solas o en comunidades independientes pero conectadas, donde cada uno tiene su propio espacio privado y al mismo tiempo acceso a apoyo cuando lo necesita. El resultado es que la vejez deja de ser una carga para convertirse en un periodo propicio para nuevos aprendizajes, nuevas amistades e incluso nuevos proyectos de vida. ¿Te has parado a pensar alguna vez que quizá aún hay sueños que no has vivido precisamente porque nunca has tenido tiempo ni espacio? Es curioso. De jóvenes soñamos con conquistar el mundo. De adultos perseguimos responsabilidades, trabajo y familia. Y al llegar la vejez, muchos creen que se acabó el tiempo de soñar. ¿Pero es realmente así? ¿O es precisamente en este momento que, libres de las más pesadas obligaciones sociales, por fin tenemos la oportunidad de soñar con la libertad? ¿Cuántos viajes has pospuesto? ¿Cuántos libros aún quieres leer? ¿Cuántas canciones te gustaría escuchar sin prisas? ¿Cuántas mañanas tranquilas te gustaría pasar mirando por la ventana sin sentirte culpable por perder el tiempo? Aquí es donde reside la esencia de la independencia. Te devuelve la oportunidad de volver a soñar. ¿Y sabes qué es lo más sorprendente? Este movimiento de recuperar tu propia vida no aleja a tus hijos, como muchos creen. Al contrario, fortalece la relación, porque cuando te cuidas,
Tus hijos se sienten más aliviados, más tranquilos y más libres para vivir sus propias vidas sin la carga de pensar que necesitan estar a tu lado las 24 horas del día, los 7 días de la semana. El amor transforma. Deja de ser un vínculo de obligación y se convierte en un vínculo de elección. Imagina la escena. En lugar de vivir en casa de tu hijo, adaptándote a su rutina, lo recibes en tu espacio, a tu ritmo, a tu manera. Preparas el café como te gusta, pones música que te gusta y le abres las puertas a un entorno que refleja su identidad. Esto no es solo convivencia, es una lección viviente de que envejecer no es sinónimo de dependencia, sino de reinventarse. Ahora, permítanme contarles la historia de Elena, de 79 años. Siempre fue muy activa, pero tras la muerte de su esposo, sus hijos insistieron en que se mudara con ellos. Se resistió durante meses, hasta que cedió. A los pocos meses empezó a sentirse desconectada. Ya no podía tener sus momentos de oración en silencio. Su nuera la llamaba terca cuando quería cocinar a su manera, y sus nietos, aunque cariñosos, no le daban tiempo para descansar cuando lo necesitaba. Un día, Elena le dijo a su hija: «Te quiero, pero me he perdido aquí». Se armó de valor y regresó a su pequeño apartamento. Al principio, sus hijos estaban preocupados, pero pronto notaron la diferencia. Elena volvió a sonreír, volvió a recibir a sus amigos y volvió a asistir al grupo de baile del barrio. Con cada visita, los niños notaban algo nuevo. Su madre no solo estaba viva, sino llena de vida. Y cuando le preguntaron si no tenía miedo de estar sola, respondió: «Tenía miedo cuando estaba aquí, pero no era de soledad. Era de desaparecer en una vida que no era mía». Esta historia me hace pensar, ¿podría ser que tú también hayas estado viviendo una vida que ya no te parece tuya? Ponga esto en los comentarios. ¿Sientes que todavía vives tu vida o simplemente te estás adaptando a la vida de otras personas? Esta reflexión puede ser el comienzo de una gran transformación. Y aquí es donde llegamos al punto más importante de este viaje. Mantener la independencia en la vejez no es solo una elección personal, es un legado. Es un mensaje silencioso pero poderoso que les dejas a tus hijos y nietos. Les enseñas que envejecer no se trata de perder espacio, sino de ganar uno nuevo. Que el amor no se trata de fusión, sino de respeto mutuo. Que la presencia no se trata de una carga, sino de una decisión. En definitiva, la vejez es el momento en que la vida nos devuelve la oportunidad de ser dueños de nosotros mismos. Tras décadas cuidando a los demás, es hora de cuidarse a uno mismo y demostrarle al mundo que esto también es un acto de amor. No se trata solo de dónde vas a vivir, sino de cómo vas a habitar tu propia historia. Y aquí está la conclusión que prometí. El verdadero error no es vivir con tus hijos o no, sino no ser el protagonista de tu propia vida. La soledad puede ser un riesgo, sí, pero la pérdida de identidad es una certeza cuando renunciamos a nuestra independencia. La mejor decisión no es la más cómoda a corto plazo, sino la que te garantiza paz a largo plazo. Ahora, quiero que hagas algo práctico. Durante los próximos días, tómate unos minutos y escribe 3 preguntas en una hoja de papel. ¿Qué es lo que aún quiero experimentar? ¿Qué solo es posible si tengo mi propio espacio? ¿Qué pequeños hábitos no quisiera abandonar nunca? ¿Cómo puedo crear un entorno de apoyo que me brinde seguridad sin robarme mi libertad? Responda a estas preguntas con sinceridad. Son el primer paso para construir un verdadero plan de independencia en la vejez. Conserve este documento. Léalo siempre que sienta miedo y recuerde, no tiene que renunciar a su vida para seguir formando parte de la vida de los demás. Y te lo adelanto. En la siguiente parte hablaremos de algo que puede transformar por completo este viaje. Cómo mantener la mente joven, activa y curiosa, incluso cuando el cuerpo muestra signos de envejecimiento. Porque la independencia no es solo física,
también es mental. Y quizás ese sea el secreto más poderoso para vivir plenamente. Si has llegado hasta aquí, significa que algo en tu interior reconoce la importancia de no dejar tu vida en manos de las circunstancias. Significa que has comprendido que el mayor regalo de la vejez no es la seguridad física que otros prometen, sino la libertad de seguir existiendo como sujeto activo de tu propia historia. Y ahora, quiero invitarte a considerar un punto que a menudo se pasa por alto en mente. El cuerpo puede envejecer, sí. Aparecen arrugas, el cabello se vuelve gris, la velocidad disminuye. Pero la mente, amigo mío, no tiene fecha de caducidad, y ahí es precisamente donde radica la diferencia entre envejecer con dignidad y simplemente dejar pasar el tiempo. Piensa un momento. ¿Cuántas personas has conocido que a pesar de su avanzada edad tenían un brillo en la mirada, una curiosidad infantil, una energía casi contagiosa? ¿Y cuántas otras mucho más jóvenes ya parecían mayores por dentro, como si hubieran renunciado a soñar? El secreto no está en los años vividos, sino en lo que hacemos con ellos. Cuando hablo de mantener la mente joven, no me refiero a negar la edad ni a fingir que nada ha cambiado. Me refiero a la capacidad de seguir sorprendiéndote con la vida, de abrirte a cosas nuevas, de reírte de ti mismo, de permitirte aprender incluso cuando el mundo insiste en que ya pasó tu tiempo. ¿Alguna vez te has parado a pensar que tal vez la juventud no está detrás de nosotros, sino delante de nosotros? En el próximo libro que abramos, el próximo amigo que conozcamos, la próxima habilidad que nos atrevamos a aprender. Un estudio reciente de la Facultad de Medicina de Harvard se hizo un seguimiento de personas mayores que mantenían rutinas de aprendizaje activo, ya sea mediante cursos de idiomas, talleres de arte o incluso el uso de nuevas tecnologías. Los resultados fueron impresionantes. Estas personas demostraron 42% menos de deterioro cognitivo en comparación con quienes se apegaron a rutinas repetitivas. Es más, reportaron mayores niveles de felicidad, un sentido de propósito e incluso mejor salud física. Y aquí hay un punto que pocas personas se dan cuenta. Cuando la mente se expande, el cuerpo responde. Cuando aprendes algo nuevo, el cerebro crea nuevas conexiones neuronales, fortalece la memoria, reduce la ansiedad y envía señales de vitalidad al cuerpo. Por lo tanto, mantener la mente activa no es solo un lujo intelectual, es un remedio natural contra el envejecimiento emocional. Pero quiero ir más allá de las estadísticas. Quiero que imaginen la escena. Una mujer de 80 años, frente a una pantalla de computadora, escribiendo sus primeras palabras. Le tiemblan las manos, parpadea con la luz, pero su sonrisa es enorme cuando logra escribir su nombre. No importa si tardó 10 minutos en encontrar la letra correcta, lo que importa es que en ese momento se demostró a sí misma que aún podía aprender. O un hombre de 82 años que decide empezar a tomar clases de guitarra. Tiene los dedos entumecidos, las notas desafinadas, pero cada acorde es un acto de resistencia contra la idea de que la vida se ha acabado. Y en el fondo, cada nota desafinada también es una risa, un recordatorio de que la alegría no está en hacerlo todo a la perfección, sino en no rendirse. Aquí es donde quiero romper un patrón. ¿Se han dado cuenta de cómo a menudo nos enseñan a temer el ridículo para evitar cometer errores? Y si les dijera que el fracaso es la prueba más hermosa de que seguimos vivos. Quien no se equivoca, no lo intenta. Quien no lo intenta, ya se ha dado por vencido. ¿Cuántos errores estás dispuesto a cometer todavía para demostrar que tu vida sigue avanzando? Piénsalo. Y si quieres, escribe en los comentarios, ¿qué sería lo primero que te gustaría aprender hoy si no tuvieras miedo de cometer errores? Tal vez tu respuesta inspire a otros que están aquí, escuchando conmigo. Pero no se trata solo de aprender, también se trata de humor, desenfado, la capacidad de reírse de uno mismo.
Porque al final, lo que más envejece no son los años, sino el peso que llevamos al tomarnos demasiado en serio. El humor es como una llama que ilumina incluso los días más oscuros. No borra el dolor, pero nos ayuda a superarlo con dignidad. Recuerdo la historia de Carmen, que ya he mencionado brevemente. Viuda a los 72 años, decidió convertir sus luchas diarias en anécdotas. Creó un cuaderno de humor. Anotaba todo lo que le parecía gracioso, incluso sus olvidos, incluso sus meteduras de pata. Este simple gesto no solo la mantuvo viva, sino que también atrajo a la gente a su lado. Amigos, vecinos y familiares buscaban su compañía porque sabían que se irían sintiéndose más ligeros. Y dime, ¿qué legado podría ser más grande que dejar risas en la memoria de los demás? Por eso digo, mantener la mente joven no se trata solo de estudiar, aprender y desafiarte. También se trata de mantener la mente viva, capacidad de sonreírle a la vida. Ahora, quiero sugerirte un ejercicio. Cierra los ojos unos segundos e imagina una versión más joven de ti mismo. No me refiero a la apariencia, sino a tu esencia. Imagina la mirada curiosa que tenías a los 15 o 20 años. Imagina los sueños que latían en tu interior. Ahora pregúntate, ¿qué me recordaría hoy esta versión más joven? Quizás te diga, no renuncies a tus sueños. Quizás te diga, aún hay tiempo para experimentar algo nuevo. O quizás simplemente sonría, sabiendo que aún tienes esa llama dentro, aunque esté escondida. Ahí es donde está el gran giro. La vejez no es el fin de la juventud. Es el momento de descubrir que la juventud nunca nos abandonó. ¿Y saben qué es lo más hermoso? Cuando mantienen la mente activa, inspiran a los jóvenes que los rodean. Sus hijos, sus nietos, sus amigos más jóvenes se dan cuenta de que la vida no es una línea recta que termina en aburrimiento, sino una espiral que puede reinventarse hasta el último aliento. ¿Te has parado a pensar alguna vez que quizás el mayor regalo que puedes dejar a tu familia no es una herencia material, sino el ejemplo de vivir hasta el final con curiosidad, humor y libertad? Este ejemplar vale más que cualquier posesión, porque demuestra que envejecer no es sinónimo de marchitarse, sino de brillar de una forma nueva. Y aquí llegamos a lo que considero la culminación de todo lo que hemos discutido hasta ahora. Si pudiera resumirlo en una sola frase, diría, la mente joven es el último refugio de la libertad. Si lo conservas, aunque tu cuerpo se debilite, aunque el mundo diga que es demasiado tarde, aún tendrás dentro de ti la chispa que ilumina la existencia. Entonces, ¿cuál es el paso práctico a partir de aquí? ¿Cómo podemos convertir esta reflexión en realidad? Primero, elige algo nuevo para aprender esta semana. Puede ser algo pequeño. Aprende a usar mejor tu celular, prueba una receta diferente, inscríbete en un taller comunitario. El tamaño no importa, el movimiento sí. Segundo, cultiva el humor. Observa tus propios errores, comparte risas y no te tomes demasiado en serio. La vida es demasiado corta para guardar rencor y demasiado larga para vivir con arrepentimiento. Tercero, conecta. Busca personas que te inspiren y te traigan alegría. Aléjate gradualmente de quienes te quitan energía. Y por último, recuerda, nunca es tarde. Nunca es tarde para reír, para amar, para aprender, para empezar de nuevo. Ahora, quiero invitarte a algo más profundo. Deja un comentario. ¿Cuál es el siguiente paso que darás para mantener tu mente joven? Este intercambio puede crear una cadena de inspiración que vaya mucho más allá de este video. Porque al final, amigo mío, la vejez no se mide en años, sino en el brillo de los ojos de quien aún tiene algo por descubrir. Y te lo garantizo, mientras seas curioso, mientras te permitas reír, mientras estés abierto a aprender, nunca serás realmente viejo. Este es el secreto más poderoso de todos, y tal vez, solo tal vez, sea Él quien nos permita decir con orgullo, hasta nuestro último día, sigo siendo el protagonista de mi vida.